Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. La Casa Blanca anunció una pausa en el camino en medio de la guerra comercial, aunque aplazó por 90 días la imposición de aranceles recíprocos y rebajó los impuestos a todos los países, elevó la presión comercial sobre los productos de China. Juan Camilo Merlano, ya hay respuesta del gigante asiático y de la Unión Europea. ¿Qué se conoce? Daniela, China dice que está dispuesta a negociar, pero sí es entre iguales, porque recordemos que la postura del presidente de los Estados Unidos ha sido a través de ese arancel del 125%, argumentando que China los ha irrespetado precisamente porque también ha impuesto sus propias retaliaciones. Pero para el gigante asiático es lo contrario. Estados Unidos es quien los está irrespetando precisamente al haber impuesto ese arancel del 125%, que es un golpe no solo a China, sino a los consumidores estadounidenses de productos fundamentales y del día a día, de electrónicos, computadores, de vehículos. De hecho, los vehículos Tesla también incrementarían su precio en un 10%. También están celulares, el iPhone se cree que podría incrementar su precio en alrededor de $2.700 por el iPhone más nuevo. Pero en todo caso, la postura de China es, si va a haber negociación, tiene que ser sobre la base de la igualdad. 中方的立场是明确一贯的。 La puerta al diálogo está abierta, pero debe llevarse a cabo en igualdad de condiciones y con respeto mutuo. China se mantendrá firme en su postura hasta el final. Presionar, amenazar y chantajear no son las formas correctas de tratar con China. Esperamos que Estados Unidos colabore con nosotros. Basándonos en los principios de respeto mutuo, coexistencia pacífica y cooperación mutuamente beneficiosa, resolveremos adecuadamente las diferencias. Ahora bien, luego de que los mercados se habían visto beneficiados por cuenta de la determinación del presidente Trump, que fue en 2 días, por un lado estuvieron esos aranceles a China, pero por el otro lado una pausa de 90 días a los aranceles de ese grupo de 60 socios comerciales que tenían un arancel por encima del 10%. Por ejemplo, la Unión Europea, Vietnam, esos aranceles que les habían impuesto bajan ahora al piso del 10%, donde está Colombia. Colombia se mantiene exactamente igual. Y durante ese periodo de 90 días, esos otros socios comerciales se mantendrán allí en ese piso del 10%. Pero los mercados hoy empiezan a caer nuevamente, caídas en los principales indicadores de Wall Street entre el 1 y el 2%, fundamentalmente por ese escalamiento con China. Sobre la pausa de 90 días, también propició la determinación de la Unión Europea de pausar también por 90 días los aranceles del 25% que había impuesto a Estados Unidos. We want to negotiate. Queremos negociar, queremos hablar. Apreciamos que hayan traído una pausa a los llamados aranceles recíprocos y nosotros a su vez ahora estamos pausando nuestras contraenmiendas, propuestas para que tengamos el máximo espacio para consultar con nuestros Estados miembros, consultar con nuestra industria y negociar con Estados Unidos. Ahora bien, esta determinación por parte de la Casa Blanca, la del presidente Donald Trump de ordenar esta pausa de 90 días, ha sido calificada como el arte del acuerdo, el arte de la negociación, que todo hacía parte de un plan del presidente Donald Trump desde el inicio, que no es un reversazo en su política arancelaria y que fueron los mercados y los medios de comunicación los que no entendieron esta política del presidente Trump. Que una particularidad es que mucha gente que alcanzó a invertir, de hecho el presidente Trump publicó a través de sus redes sociales Truth, que era un muy buen momento para comprar acciones, justo horas antes de que tomara la determinación de ordenar la pausa. Mucha de esa gente que alcanzó a comprar acciones ganó muchísimo dinero. 7 de la mañana, 10 minutos. Claro que sí, este tema de los mercados muy interesante por estos días, porque quizá hoy vemos la fotografía de quién ganó el pulso, si efectivamente esa pausa de Donald Trump o las medidas retaliatorias de China. Vamos a contarles cómo amanecen los mercados, porque contrario a las tendencias de estos días, hoy estamos viendo casi todo este tablero verde. Sin embargo, el dólar en el mundo vemos que ha tenido un debilitamiento mundial. Es muy probable que hoy, por ejemplo, baje el dólar aquí en nuestro país. Pero vamos a dar un vistazo cómo cerraron las bolsas en Asia. Todas en verde, como pueden ver. Impresionante particularmente lo que pasó con el índice Nikkei en Japón, que ha aumentado un 8,99%. Las bolsas en Europa, que se siguen negociando todavía a esta hora, la bolsa de Londres ha aumentado más del 4%, la bolsa de Alemania más del 5%, la bolsa de Francia también más del 5% y la de España más del 5%. Estos eran números que no se veían hace varios días allí en territorio europeo.
entre otras cosas porque también desde Europa se han anunciado estas negociaciones y la posibilidad de suspender por ahora esas medidas retaliatorias a los Estados Unidos. Las bolsas en Estados Unidos, ya lo estaba diciendo Juan Camilo, en los futuros que se empiezan a negociar hoy ya se están viendo algunos números en rojo, pero lo que pasó en las últimas horas es verdaderamente impresionante, con el Standard & Poor's 500 subiendo casi al 10% y con el índice Nasdaq subiendo más del 12%. También ocurrió con las empresas en los Estados Unidos. Por ejemplo, vemos lo que pasó con Nike, que ha subido más del 11%, y Apple más del 15%. Todo esto muy a pesar de que todavía se mantiene esa muy dura guerra arancelaria y comercial entre los Estados Unidos y China, y esa es la razón por la cual, pues, a pesar de todo eso, esas medidas y esas negociaciones, esa apertura para negociar, parece estar también impactando en las acciones y en los inversionistas que han tomado decisiones que han colaborado y han contribuido con estas empresas. ¿Por qué estas empresas son importantes? Porque evidentemente es allí en Asia donde tienen sus plantas centrales de producción de todas estas tecnologías y por ejemplo la ropa y los insumos para producirla. Y lo que sí está pasando esta mañana es que está cayendo otra vez el precio del petróleo, que había tenido un repunte en las últimas horas, pero hoy vemos que nuevamente tiene caídas. El petróleo Brent se está cotizando a $64 por barril, mientras que el petróleo en su referencia WTI se está cotizando a $60.88 por barril. Así que esto es lo que está pasando en el planeta con todas estas movidas arancelarias en el mundo.